unidad 3, que es la unidad que tiene como tema para desarrollar a la electricidad, ¿sí? Lo que nosotros vamos a empezar a tener como definición de electricidad, ¿sí? Van a ser los fenómenos que van a estar asociados a las partículas cargadas. En este caso vamos a hablar, digamos, particularmente de los electrones en su estado estático o en movimiento. Nosotros vamos a dividir como en dos partes el estudio de la electricidad acá en la materia, y por lo general siempre se estudian de esta manera. Vamos a tener lo que son los fenómenos asociados a las cargas estáticas, o sea, a las cargas quietas en algún punto del espacio, sus propiedades y la interacción que se da entre ellas, que son los que nosotros conocemos como la electrostática o los fenómenos electrostáticos. Ya que ahí les dejo la definición, que son las cargas eléctricas en reposo. Bueno, para poder estudiar, digamos, todos los fenómenos eléctricos, vamos a tener que primero empezar con la descripción de lo que son las partículas cargadas que componen la materia, ¿sí? O sea, vamos a tener que la materia va a estar compuesta por una partícula que se conoce como átomo. Por definición, ¿qué sería un átomo? Bueno, el átomo sería la menor porción de la materia que conserva las propiedades de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Una determinada sustancia, acuérdense, no sé si nosotros esto lo vimos, la clasificación materia, sustancia, o estaba en la introducción, ahora no me acuerdo, pero bueno, una sustancia lo que va a tener son características particulares, o sea, es materia, pero es materia que tiene determinadas características, ¿sí? O sea, como que el acero tiene las características que lo definen y el oro tiene las características que lo definen como oro, ¿sí? Las propiedades. Entonces, si bien todo esto es materia, ustedes van a tener sustancia oro y sustancia eh, acero. ¿Qué es lo que nosotros vamos a definir como átomo? Entonces, a la menor porción de esa sustancia que conserva las características de la misma. Entonces, si nosotros tenemos oro, la menor porción que nosotros podemos obtener de oro es un átomo, ¿sí? O sea, un átomo va a representar todas las propiedades de esa sustancia. Cuando nosotros obtenemos el átomo de una determinada sustancia, ¿sí? El átomo o todos los átomos van a tener como estructura general la siguiente, la que ustedes van a ver acá. O sea, tiene un núcleo, ese núcleo va a estar compuesto por partículas que se llaman protones y neutrones, y después van a tener lo que se llama la nube electrónica o región extranuclear, donde se van a encontrar los electrones. Lo que tienen que tener en cuenta, que igual esto después lo reforzamos en la segunda parte de la materia en química, es que el núcleo, ¿sí?, va a ocupar un volumen mucho menor que lo que es la región extranuclear, ¿sí? O sea, es mucho más denso y más concentrada la zona del núcleo atómico, ¿sí?, que la que está, que la nube electrónica que contiene a los electrones. Otra característica que va a tener cada una de estas partículas es que los electrones van a tener carga negativa, ¿sí?, se los indica acá, y los protones van a tener carga positiva. Los neutrones, en cambio, no van a tener carga, ¿sí? Esto es cómo está compuesto el átomo, cuáles son sus regiones y cuáles son las partículas que lo componen. Esta composición de partículas va a ser distinta, digamos, para las distintas sustancias o para lo que ustedes van a ver más adelante en la tabla periódica. En la tabla periódica ustedes van a ver la composición de los distintos átomos de las distintas sustancias, ¿sí? Si bien todos tienen protones, neutrones y electrones, la cantidad que tienen y la distribución de los mismos es distinta para cada elemento. Bueno, con respecto a las partículas que les comenté antes que formaban el átomo, ¿Sí? Nosotros vamos a tener el electrón, como les decía, tiene carga negativa y esa carga negativa va a ser de menos 1,62 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿sí? Coulomb es una unidad de carga. Después vamos a más adelante a ver qué es lo que representa, ¿sí?
Y la masa del electrón, fíjense que es de 9,109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Lo mismo pasa con el protón. Fíjense que el protón va a tener la misma carga, 1,62 por 10 a la menos 19 coulomb, pero positiva. ¿Sí? O sea que... Lo que nos está diciendo que el protón y el electrón tienen la misma carga, ¿sí? Acá van a ver que Q, con Q representamos la carga. Van a tener la misma carga en módulo, ¿sí? En valor. Los dos valen 1,62. La única diferencia que tienen que tener en cuenta es que en el protón es positiva y en el electrón es negativa, pero la cantidad de carga que tienen es la misma. Y por último, bueno, el neutrón con carga cero y va a tener una masa de 1,675 por 10 a la menos 27 kilogramos. Muchas veces cuando lean la composición del átomo y cuando se refieran a la masa de las partículas que componen el átomo, van a encontrar que al electrón, ¿sí?, digamos, consideran despreciable la masa con respecto a la del protón y la del neutrón que constituyen el núcleo. ¿Eso por qué? Porque fíjense que la masa de estos dos, si bien es parecida, 1,675 y 1,673, no es igual, pero es bastante cercana, y el orden de magnitud es a la menos 27, en el del electrón es a la menos 31. ¿Sí? O sea que acá tienen 4 órdenes de magnitud, de menos 27 a menos 31. O sea que quiere decir que el electrón es 4 órdenes de magnitud más chica su masa que la de las otras dos. ¿Qué quieren decir con esto? Bueno, es como si ustedes tienen una balanza, ¿sí? Y están pesando un elefante, y a ese elefante ustedes le agregan una pluma, digamos que lo que sería la masa de la pluma es despreciable con respecto a la masa del elefante, porque esta balanza, ¿sí?, cuando les dé la masa, digamos, del elefante y ustedes le agreguen la pluma, no va a variar la medición. Entonces, pero bueno, obviamente que esta pluma existe y tiene su masa, pero en la medición total y comparado con lo que es la masa del elefante, uno podría despreciarla porque no va a alterar esa medición. Bueno, similar es lo que pasa con el electrón respecto a las otras dos partículas. Y al ser de una masa mucho más pequeña, se considera despreciable porque no aporta, digamos, a la masa total del átomo como sí lo hacen los protones y los neutrones que están en el núcleo. Otra característica que va a tener el átomo es esto, ¿sí?, que igual número de electrones y de protones, lo que va a dar carga cero o neutra. ¿Qué quiere decir que algo tenga carga cero o carga neutra? Bueno, esto quiere decir que las cargas positivas están equilibradas con las negativas. En este caso serían los electrones y los protones. O sea, esto lo que tienen que entender ustedes es que cuando algo tiene carga neutra no quiere decir que no tenga cargas, ¿sí? Puede tener cargas positivas y cargas negativas, pero como la carga neta es cero o la carga es neutra, lo que les está diciendo es que esas cargas están en equilibrio. Tanto van a tener la misma cantidad de cargas positivas que de negativas, en este caso la misma cantidad de electrones que de protones, ¿sí? Y se puede dar en los átomos también el fenómeno donde pueden perder un electrón o donde pueden ganar un electrón, ¿sí? Si bien en química esto se relaciona mucho con la parte de química, por eso siempre les hago la referencia a esa parte de la materia, los átomos tienen la posibilidad de intercambiar electrones. Digamos, las reacciones químicas se basan en el intercambio de electrones, de estos electrones del último nivel, ¿sí? Son los que están en la parte de afuera del átomo, están más disponibles para el intercambio y la interacción. No va a haber intercambio de protones y neutrones, por lo menos en lo que vamos a ver nosotros de las reacciones químicas. Así que lo que van a tener como intercambio van a ser los electrones, pudiendo perderlos o ganarlos, ¿sí? Recuerden que esto era el átomo. Entonces, cuando se gana o se pierde electrones, ¿sí?, se forma un ion. Que un ion es una partícula cargada.
¿sí? No importa si es carga positiva o carga negativa. ¿Qué es lo que pasó para que se forme un ion? Bueno, ustedes tenían un átomo inicialmente neutro, como habíamos dicho acá, o sea que sus cargas positivas y negativas estaban en equilibrio. Cuando pierde un electrón, bueno, esto va a quedar con carga positiva. Fíjense en este caso, si ustedes tienen tres cargas positivas y tres cargas negativas, esto lo que me va es una carga neta de cero. Entonces, si yo ahora una de las cargas negativas la pierdo, se la cedo a otra especie, otro elemento, cuando yo hago la carga neta y sumo, tengo tres positivas y dos negativas. Por lo tanto, eso que antes era cero porque eran iguales, ahora me va a quedar una positiva porque esta se anula con esta se anula con esta, y hay una que no me queda para anular con nadie porque el electrón que la anulaba se fue fuera de la estructura del átomo. Entonces ahora me va a quedar con carga neta positiva. Lo mismo, esto es lo que vamos a conocer como un ion positivo. Lo mismo me puede pasar con un átomo donde, si yo tengo el átomo, ahora gano un electrón. ¿Sí? Al ganar un electrón, si yo tenía tres cargas positivas y tres negativas, la carga neta en este caso era cero. Si ahora yo le sumé un electrón con una carga negativa, cuando yo hago el balance tengo 3 positivas y 4 negativas. Por lo tanto, ahora el balance me va a dar una carga negativa, porque esta se anula con esta con esta, esta con esta, y esta no se anula con ninguna. Bueno, entonces me va a dar que ese ion va a tener una carga negativa. Y ahí ya deja de ser una especie neutra y pasa a ser una especie cargada, que como les decía la llamamos ion. Sí, acá, bueno, les explico lo mismo que ya les venía, que les dije en la filmina anterior. Le vamos a dar nombre de anión cuando tenga carga negativa y le vamos a dar nombre de catión cuando tenga carga positiva. Rápidamente, fíjense acá que tienen, ¿sí?, tres electrones. Ahora, se suma un electrón. Por lo tanto, si originalmente tenía tres electrones y en el núcleo también iba a tener tres protones. Por lo tanto, la carga de esta especie iba a ser cero. Si le sumo un electrón, lo que le estoy haciendo es agregando una carga negativa. Los protones dijimos que no los íbamos a cambiar, ¿sí? Nosotros inicialmente el núcleo no lo vamos a tocar, no, ahí no va a haber modificaciones. Entonces conserva los tres protones positivos y va a tener cuatro electrones negativos. Por lo tanto, toda esta especie, ¿sí?, toda esta estructura que ustedes ven acá, va a tener una carga negativa. Por eso lo llamamos anión. En el caso, digamos, de que pierda un electrón, lo mismo. El núcleo sigue conservándose, por lo tanto, acá en el núcleo seguimos teniendo tres protones positivos. Ahora yo lo que pasó es que perdí un electrón. Entonces, al perder un electrón, tengo dos cargas negativas y tres positivas. Por lo tanto, toda esta estructura del átomo va a quedar con una carga positiva de más. Por eso, esto es un catión y los cationes tienen cargas positivas y los aniones tienen carga negativa. Bueno, con respecto a la interacción de las partículas que tienen carga, ¿sí? Bueno, acá esto repite lo que veníamos hablando antes, ¿sí? Por carga, por ganar, digamos, si se ganan o se pierden electrones. Digamos, también observando los fenómenos que se producen en base a la interacción de las partículas cargadas, vamos a tener que cuando son del mismo signo, ya sean las dos negativas o las dos positivas, se van a repeler, o cuando sean de signos opuestos se van a atraer, ¿sí? Digamos que hasta ahora habíamos visto ciertas características de digamos, cuál es la estructura que tienen las partículas cargadas. Ahora estamos viendo un poco lo que sería la interacción entre estas partículas cargadas, ¿sí? Recuerden que
todavía estamos dentro de lo que sería el terreno de la electrostática. Bueno, entonces, toda esta introducción que estuvimos haciendo en cuanto a la característica de las partículas cargadas y de su interacción, se va a resumir y va a explicarla lo que sería la ley de Coulomb, ¿sí? Esta ley se postuló en base a ensayos experimentales y lo que les va a decir la ley de Coulomb es que la fuerza eléctrica va a ser igual a una constante, ¿sí? Que en parte es una constante de proporcionalidad, en parte también depende del tipo de material, digamos, o de medio en que se esté analizando la interacción entre las cargas. Va a depender de las cargas, ¿sí? Q1 y Q2 son las cargas que estemos analizando y también va a depender de la distancia al cuadrado, ¿sí? Arriba tienen una, digamos, una definición que está bien, o sea, es eso, por ahí un poco más compleja de entender, o sea, que sea directamente proporcional es que estos dos términos acá, ¿sí? Van a estar sumando esta fuerza, como que van a estar colaborando a que la fuerza sea mayor, y esta que es inversamente proporcional, lo que va a estar es disminuyendo a esta variable, ¿sí? A esta fuerza que están calculando. Acá lo que tienen son los casos, acá abajo en este gráfico lo que tienen son los casos que se pueden dar, ¿sí? Por ejemplo, acá en digamos, con estos dos, ustedes van a tener que las dos cargas, acá no sé por qué las representan con Q mayúscula o Q minúscula, debe ser para diferenciarlas, no importa, eso no tiene importancia ahora para lo que estamos viendo. Entonces tenemos dos cargas positivas. Si las dos cargas positivas, nosotros sabemos que la fuerza va a ser de repulsión. ¿Cómo va a ser esa fuerza? Fíjense, va a ser la carga 1 por la carga 2 dividido la distancia al cuadrado. Acá la distancia se los representan como R, ¿sí? Pero es esta distancia, es de acá hasta acá. ¿Sí? Fíjense, ustedes calculan una sola fuerza en esta fórmula, ¿sí? Porque esta fuerza que ustedes tienen acá es igual a esta fuerza que tienen acá. Acá estarían aplicando lo que sería la tercera ley, ¿sí? La tercera ley de Newton de las fuerzas de acción y reacción. Acuérdense que las fuerzas de acción y reacción son iguales en magnitud, van a ser iguales en dirección, opuestas en sentido, ¿sí? Van a ser de sentido opuesto y se van a aplicar sobre distintos cuerpos. Entonces, lo que les está diciendo esta nomenclatura, que esta fuerza, ¿sí? Fíjense, acuérdense que la fuerza es un vector, por eso tiene la flechita ahí arriba, les está diciendo que esta es la fuerza que ejerce la partícula Q chiquita sobre Q grande. Y que esta fuerza, ¿sí? Es la fuerza que ejerce la partícula Q grande sobre Q chiquita. El tema de los signos, si ustedes acá en la fórmula ponen Q1, Q2 con el signo positivo o negativo, en realidad, o sea, está bien. El signo resultante de esta fuerza lo que les va a dar es si es de atracción o si es de repulsión. Fíjense que si son dos cargas positivas, les va a dar positiva. Si son dos cargas negativas, van a ser menos por menos, eso le va a dar más, ¿sí? Y si son cargas opuestas, le va a dar menos, ¿sí? Entonces, cuando a ustedes les da menos, ustedes acá tienen una fuerza de atracción. Y cuando les da positiva esa fuerza eléctrica, lo que van a tener es de repulsión, ¿sí? Si quieren, se pueden olvidar de los signos, poner las cargas solamente por el valor absoluto, ¿sí? No poner si es carga positiva o negativa, solo poner el valor, pero sí estar atentos a que ese valor, después ustedes asociarlo, a que si lo sacaron en base a dos cargas del mismo signo, esta fuerza eléctrica va a ser de repulsión. Mientras que si esa fuerza eléctrica la calcularon en base a cargas de distinto signo, va a ser de
atracción. Digamos, el análisis que hice para estas cargas que son de igual signo, también lo podemos hacer si fuesen de signos opuestos. Tienen que tener en cuenta que si ustedes cambian el signo, ¿sí? Si cambian el signo, pero no cambian la carga, o sea, la cantidad de carga que tiene esa partícula, la fuerza va a ser la misma. Lo único que, bueno, ahora al ser las partículas que interaccionan de signos opuestos, lo que va a hacer es de atracción, pero la magnitud de la fuerza, o sea, el tamaño que tiene el vector, va a ser el mismo, ¿sí? Por lo tanto, salvo por el cambio de signo, en estos dos casos, en este y en este, salvo por el cambio de signo, la fuerza en valor, o sea, en magnitud, en módulo, va a ser la misma. Lo que va a estar es orientada distinta y bueno, los fenómenos que produzca van a ser distintos porque en uno va a producir la atracción de las partículas cargadas y en otro va a producir la separación de las partículas cargadas. Pero siempre va a ser la misma fuerza en magnitud. Bueno, y esto es lo que tienen representado acá. Acá les estoy diciendo que el módulo de una fuerza, o sea, el valor absoluto, lo que vale, la magnitud, sin tener en cuenta el signo de las dos, o sea, de la fuerza de Q grande sobre Q chica y de Q chica sobre Q grande, va a ser igual, ¿sí?, a la fórmula que yo les di arriba. ¿Sí? La carga 1, la carga chica en este caso, por la carga grande, sobre el radio al cuadrado. Para reforzar lo que veníamos viendo, acuérdense que cuando estamos hablando de las fuerzas entre cargas eléctricas, suponemos a las partículas en reposo. ¿Sí? Nosotros acá ya estamos viendo lo que serían las partículas en reposo y su interacción. Cómo ejerce fuerza una sobre la otra. Cuando analizamos la parte de formación de los iones y estructura del átomo y las partículas subatómicas, todo eso tendría que ver más con lo que son las partículas individuales, y partículas cargadas individuales, no interaccionando, sus características. Acá repito un poco lo que ya les venía contando, tienen la fórmula. Acá tienen lo que vale la constante de Coulomb, ¿sí? 8,99 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esto también lo pueden ver de esta manera, newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Fíjense que esta constante tiene esas unidades. Y ustedes acá van a tener la carga en Coulomb, ¿sí?, con esta carga también en Coulomb. Y la distancia la van a trabajar en metros, que va a estar al cuadrado, metro cuadrado. Por lo tanto, Coulomb por Coulomb va a ser Coulomb cuadrado sobre metro cuadrado. Y la constante, como les dice ahí, va a ser Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Por lo tanto, Coulomb cuadrado con Coulomb cuadrado se va a cancelar. Metro cuadrado con metro cuadrado les va a dar en Newton, lo cual está perfecto porque ustedes quieren calcular una fuerza, ¿sí? O sea que esto de las unidades siempre tenganlo presente, de trabajar en las unidades del sistema internacional y trabajar con las unidades y prestar atención porque en parte les va a decir si lo que quieren calcular está bien en base a la unidad en lo que van a obtener. Y acá les dice la relación entre el Coulomb y el electrón, ¿sí? Acá lo que les está diciendo que un Coulomb, ¿sí?, son 6,24 por 10 a la 18 electrones. Y esto es una cantidad, una barbaridad de electrones. Pero ustedes lo que tendrían que pensar es lo siguiente. Lo que sabían era la carga que tenía un electrón, ¿sí? Si nosotros vamos para atrás, ustedes lo que saben es que un electrón, ¿sí?, tiene una carga de 1,62 por 10 a la menos 19 coulomb. Eso es lo que la carga que tiene un electrón. Si esa carga de un electrón la multiplican por 6,24 por 10 a la 18 electrones, ¿sí? Estos son números de electrones, cantidad de electrones, obviamente que es una partícula extremadamente pequeña,
esto les tendría que dar un coulomb, ¿sí? Si ustedes hacen la cuenta, les da aproximadamente un coulomb, no les va a dar uno justo porque acá estamos redondeando y achicando los números y poniéndolos con menos cifras significativas, ¿sí? Todos esos temas que vimos en las unidades anteriores. Por eso nos da con cierto error, porque estamos achicando los números, simplificándolos, entonces no nos va a dar exactamente un coulomb, nos va a dar uno con algo. Pero bueno, si ustedes usasen todos los números, si estuviese el número desplegado completo, les daría 1. ¿Sí? Entonces lo que están haciendo ustedes acá es multiplicar la carga que tiene un electrón, que es 1,62 por 10 a la menos 19, por esta cantidad de electrones, que es la que me termina dando una carga de un coulomb. ¿Sí? Entonces, si yo quiero tener una carga de un coulomb, voy a tener que tener 6,24 por 10 a la 18 electrones. Fíjense que multiplican un número muy chico, el de la carga, que está a la menos 19, ¿sí? O sea, hay 0, y 19 lugares, por un número muy grande, el de 6,24 por 10 a la 18, o sea que tienen 6,24 y 16 lugares que los completan con 0. Como para que, bueno, vean que lo que vieron en las primeras unidades sigue valiendo acá. Campo eléctrico. Entonces, ahora que estábamos analizando la interacción entre las partículas, digamos, entre ellas y el medio que las rodea, en el campo eléctrico lo que nosotros vamos a ver o definir es una zona alrededor de una partícula, ¿sí? Donde se observa, digamos, un fenómeno que altera el espacio. Yo tengo esta partícula o no la tengo, esta partícula cargada, digamos, los fenómenos que se van a percibir en el espacio que la rodea son distintos. O sea, que esa partícula esté va a hacer que en sus inmediaciones ciertas propiedades varíen. Entonces eso quiere decir que ahí hay algo que es lo que nosotros vamos a llamar campo eléctrico. ¿Cómo evidenciamos el campo eléctrico? Bueno, digamos, estas son cuestiones de convención que hay en la física. Nosotros vamos a testear esto con una carga positiva de un coulomb, ¿sí? Esto es lo que se conoce como una partícula de prueba. ¿Sí? Por convención, la partícula de prueba va a tener carga positiva y esa carga va a ser de un coulomb. Entonces, en este caso, que yo tengo una carga positiva, si yo acerco mi carga de prueba positiva a las inmediaciones de esta partícula, yo lo que voy a percibir es una fuerza, ¿sí?, de repulsión. Entonces, de alguna manera, yo voy a evidenciar que ahí hay algo que está generando algún fenómeno sobre esa partícula, ¿sí? Producto de la presencia de la partícula y de la interacción entre ambas. Esta partícula positiva, en cualquier punto, digamos, que yo quiera colocarla, lo que me va a generar, ¿sí?, en todos lados, va a ser una fuerza de esta manera, ¿sí? O sea, esta partícula positiva, al acercarle otra partícula positiva, lo que vamos a tener va a ser una fuerza de repulsión y la vamos a representar de esta manera. Obviamente que la magnitud de esta fuerza va a depender también de la carga que tengan estas partículas y de la distancia a la que se encuentren, ¿sí? No se olviden que esto lo estamos analizando con la ley de Coulomb, que la fuerza electrostática, bueno, dependía de la constante, que como es constante no varía, o sea que no me afecta a lo que sería el análisis general de las variables, y acá teníamos Q1, Q2 sobre la distancia al cuadrado. Por lo tanto, esta fuerza, ¿sí?, que es esta fuerza que tenemos acá, va a depender de la carga 1, suponiendo que esta fuese la 1, de la carga 2, que es esta carga que estoy poniendo yo de prueba, y de la distancia al cuadrado, o sea, de la distancia que yo tenga entre la partícula y este centro, ¿sí?, entre la partícula y este centro. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener, que si no hay modificaciones en la carga ni nada, nosotros lo que vamos a ver es que si nosotros vamos tomando círculos concéntricos, siempre que pongamos
una partícula en este mismo círculo concéntrico, vamos a experimentar la misma fuerza, ¿sí? Porque, digamos, la carga va a ser la misma, la carga va a ser la misma, o sea, las dos cargas es la misma, y la distancia va a ser siempre la misma. O sea que en todo lo que sería un círculo concéntrico, ¿sí? Yo voy a tener la misma fuerza. Todo lo que les estoy de alguna manera que quiero que vean es, primero, para dejar un poco más en claro, ¿qué es el campo eléctrico? Es el campo de fuerzas que genera una partícula en el espacio. ¿De qué va a depender ese campo eléctrico? Bueno, de la carga, ¿sí? O sea, la carga va a determinar ese campo eléctrico y, digamos, la distancia que haya a esa carga. ¿Cómo lo vamos a representar? Bueno, como yo les dije que nuestra partícula de prueba era positiva y en este primer caso estamos analizando una partícula positiva, lo que nosotros vamos a tener son fuerzas de repulsión. Si yo, digamos, analizo las infinitas posiciones donde puedo poner esa carga positiva con respecto a esta, me va a dar como resultado, ¿sí? Como está dibujado ahí, un campo con las líneas de fuerza o las líneas de campo hacia afuera. ¿Por qué es esto? Bueno, porque, como les digo, estoy analizando una carga positiva y mi carga de prueba por convención es positiva. Entonces, nuevamente, por convención, las partículas positivas van a tener líneas de campo hacia afuera. Caso contrario, si analizamos una partícula negativa en el espacio, ahora mi partícula de prueba va a seguir siendo positiva y de un coulomb. El tema que ahora esta negativa con esta positiva me lo va a traer. Y entonces la fuerza va a ser de atracción, va a ser hacia el centro. El análisis es exactamente el mismo. Piensen que si yo tomo un círculo que está equidistante, ¿sí? Concéntrico y equidistante esta partícula, cualquier lugar donde yo posicione esta partícula, la fuerza de atracción va a ser la misma. Porque, fíjense, si las cargas son las mismas y la distancia es la misma, yo acá, cuando estoy, digamos, girando todo a la misma distancia, yo no estoy produciendo ninguna modificación. No varío las cargas, no varío la distancia, sí varío la posición. ¿Sí? O sea, no es lo mismo la carga acá que la carga acá en cuanto a posición. Pero eso no me altera a la variante que yo estoy analizando, que es la fuerza. Sí me la va a, digamos, la va a alterar en cuanto a lo que es la dirección de la fuerza. ¿Sí? Nosotros sabemos que la fuerza es un vector y no es lo mismo una fuerza así que una fuerza así. Pero en cuanto a la magnitud, no nos va a estar alterando su valor. Entonces, en este segundo caso, como la carga es negativa y mi carga de prueba, como les dije, es positiva, esto va a hacer que esta partícula, ¿sí? Sea cual fuere el lugar donde yo la ponga, siempre va a estar atraída hacia el centro. Por eso tenemos dibujados por convención en las partículas negativas las líneas de campo, las líneas de fuerza hacia la partícula. ¿Sí? Esto es cuando nosotros tenemos, como dice acá, las partículas aisladas. ¿Sí? Acá les ponen una barrera como diciendo no hay interacción. ¿Sí? Yo estoy analizando la partícula en el espacio y lo único que hago es digamos, para evidenciar que existe ese campo eléctrico, acercarle una partícula positiva cargada, que es mi partícula de prueba. Si no, no tengo forma de evidenciar el campo eléctrico. ¿Sí? Bueno, y acá lo que tenemos es cuando, digamos, tenemos dos partículas interaccionando. ¿Sí? Nosotros en este caso, como ustedes pueden ver, van a tener dos partículas de cargas opuestas, cada una con su campo eléctrico, como nosotros habíamos, digamos, el campo eléctrico como lo habíamos definido cuando estaban cada una independiente, separadas, sin interacción, y ahora nosotros las estamos haciendo interaccionar. Vale lo mismo, fíjense que nuestra carga de prueba siempre va a ser una carga positiva de 1 coulomb. Entonces, esta carga positiva de 1 coulomb en relación con esta carga positiva que va a tener líneas de campo
hacia allá. O sea, esto va a ser una fuerza de repulsión hacia allá. Por lo tanto, el campo de esta sale, como lo marca acá. En cambio, con esta partícula negativa, ¿qué va a tener el campo? Va a ser un campo de atracción hacia esa partícula. Por lo tanto, como ven acá, vamos a tener la línea de campo hacia este lado. Entonces, cuando una partícula positiva con una negativa o una negativa con una positiva, o sea que sean de signos opuestos, interaccionan ahí, vamos a tener que las líneas de campo van a ir del positivo al negativo. Otra cosa que tienen que tener en cuenta del campo eléctrico, que también la cantidad de líneas de campo que tenga va a ser también dependiente de la carga. A mayor cantidad de líneas de campo, o sea, cuanto más líneas tenga y más denso sea la cantidad de líneas de campo que tenga, mayor va a ser la carga. Y también otra cuestión que tienen que tener en cuenta que estas líneas de campo no se cruzan. Y también tienen que imaginarse esto, nosotros acá lo estamos viendo como un corte, ¿sí? Esto es tridimensional, sería como una esfera, ustedes tendrían que verlo para todos lados saliendo estas líneas de campo. Otra posibilidad que puede pasar, que acá no está dibujada, es que, se los voy a hacer acá, que ustedes tuvieran dos partículas del mismo signo. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que las positivas iban a tener el campo hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acá vamos a tener que se va a dar el siguiente esquema de campo. Como es de repulsión, lo que van a tener es lo siguiente, ¿sí? Va a ser de esta manera el campo. Después, si ustedes buscan, van a encontrar dibujos mejores, pero lo que yo quiero que vean es que todas estas son líneas de campo hacia afuera, y acá es donde vemos la repulsión, que estas líneas de campo no empiezan, o sea, no empiezan en una partícula y terminan en la otra. Estas nunca se tocan, ¿sí? Se van hacia el infinito, ¿sí? O sea, en este eje no tenemos interacción, ¿sí? Así se representa, digamos, la repulsión entre dos partículas de igual signo. Esto vendría a ser hasta acá todo lo que es las partículas cargadas, de dónde obtienen la carga, cuáles son sus características y cómo interaccionan entre ellas, ¿sí? Cómo interaccionan sus campos eléctricos, a través de, digamos, de qué fórmula nosotros describimos esa interacción, que es la ley de Coulomb. Lo que vamos a ver acá son los fenómenos electrostáticos que se dan producto de justamente las cargas en reposo. Acá les muestran dos fenómenos que los pueden, como les digo, ver de manera cotidiana, los pueden probar, pueden hacerlos para ver cómo les sale y evidenciar esto mismo que les muestra acá. ¿Sí? Frotar un globo contra la lana o contra algún material plástico, o lo mismo si lo hacen con el plástico de una virome. También lo que van a estar haciendo es un traspaso de cargas. En este caso el globo se va a cargar negativamente al frotarlo, ¿sí? Por frotación lo van a estar electrizando, lo mismo que la virome en este caso. Entonces se va a cargar negativamente. Si ustedes acercan ese globo cargado a una pared, lo que va a hacer es atraer las cargas positivas de la pared. Entonces, por esta unión, digamos, por esta fuerza electrostática, acuérdense que estos van a tener una fuerza así, de atracción entre las cargas positivas y negativas, y esto lo va a dejar pegado a la pared. Lo mismo va a pasar con lo que sería la virome. Al frotarla, la cargan negativamente, ¿sí? Pierde la neutralidad, hay un intercambio, digamos, hay un exceso de carga negativa. Entonces, cuando le acercan los pedacitos de papel, de plástico, de telgopor, bueno, distintos materiales que pueden probar, los va a atraer. Por lo mismo que pasaba con el globo. Fíjense que el que se siente, digamos, el que es atraído es el que tiene, digamos, una masa menor. La fuerza que están aplicando en ambos casos
digamos, la fuerza que hace el globo sobre la pared y la pared sobre el globo es la misma, porque depende de la carga o de las cargas y la distancia. Pero bueno, el globo no va a mover a la pared, sino que la pared lo que va a hacer es atraer al globo porque esa fuerza está aplicada a una masa menor. Y en este caso lo mismo, ¿sí? Los papeles se van a acercar hacia la virome porque tienen esa fuerza está aplicada sobre una masa menor que es la del papelito y eso hace que se desplace. Después tienen lo que sería la carga por inducción, ¿sí? Esa era la carga por frotación que les recomiendo que busquen en el generador de Van der Graaf, lo que estamos viendo de fenómenos electrostáticos y la carga por flotación. Es interesante, es divertido ver los fenómenos que produce. Después van a tener lo que es la carga por inducción. ¿Qué es la carga por inducción? Por ejemplo, ustedes acá lo que tienen, ¿sí? Supongan que estos son dos pedazos de metal, ¿sí? Como una barra de metal cortada a la mitad, que está suspendida en el aire y apoyada en el piso por unos soportes aislantes, supongamos de plástico o de corcho o de madera, cualquier material aislante, que igual el concepto de aislante lo vamos a ver más adelante. Entonces, inicialmente cuando están pegados, tienen las cargas positivas y negativas distribuidas de manera uniforme, de manera que la carga neta es cero. Ahora, si yo acerco, ¿sí?, un material que tuviese una zona con carga positiva, digamos que estuviese formando un polo positivo, también hay otro concepto que podríamos incluir en este momento, que es el concepto de dipolo. ¿Sí? Dipolo quiere decir que tiene dos polos y uno va a ser el polo positivo con las cargas positivas y el otro va a ser el polo negativo. ¿Sí? Esto podrían verlo en, por ejemplo, un imán. Entonces, cuando ustedes acercan este polo positivo, lo que van a producir es la polarización. ¿Sí? O sea, ustedes acá no están tocando nada. Entonces, lo que van a hacer es que, como ustedes acá acercan las cargas positivas, se van a acumular las cargas negativas de este lado por inducción. ¿Sí? Lo que están haciendo es separarlas, que migren para ese lado. Y para este otro lado se van a ir las positivas porque, bueno, por repulsión van a intentar, las cargas positivas con las negativas se repelen, entonces van a tratar de buscar estar lo más separadas posible. Es decir, todas las negativas se van para un lado, las positivas se van todas para el otro para estar a la mayor distancia posible. Entonces, ahora, estos igual acá estaban en contacto, ¿sí? O sea, permitían el pasaje. Pero yo ahora acá ya los separé. Entonces, ¿qué pasó? De esta manera yo retuve en este la carga negativa y en este retuve la carga positiva. ¿Sí? O sea, yo acá lo que generé es una diferencia de carga. ¿Sí? O sea, ya este no es neutro y este tampoco es neutro. ¿Sí? Ya estos no son neutros como si eran acá que los dos estaban neutros. Acá ya no son neutros, este es negativo, este tiene carga neta negativa y este tiene carga neta positiva y digamos no tienen la posibilidad de volver a la neutralidad, ¿no? Porque no están en contacto. En este caso, si yo alejaba digamos, el polo positivo, podían volver a la neutralidad, ¿sí? En este caso no pueden. La única forma de volver a la neutralidad, que lo vamos a ver en la parte ya que sigue, que es la de electrodinámica, es conectarlos, o sea, volver a ponerlos en contacto sería una, o conectarlos a través de un cable y permitir el movimiento de las partículas cargadas. Pero eso lo dejamos para el tema que sigue. El tema de los rayos, sí, después les voy a recomendar algún video para ver explicando bien cómo es qué fenómenos se dan adentro de las nubes y cómo a través de las corrientes de aire se forma lo que sería la carga electrostática en las nubes. Básicamente ustedes lo que van a tener, ¿sí?, es que en la parte baja de las nubes van a tener acumulación de cargas negativas. Esto va a atraer en el piso, ¿sí?,
las cargas positivas, se los puedo dibujar acá, va a traer las cargas positivas. Entonces, esto lo que va a generar es lo que se conoce, bueno, como diferencia potencial. Acá vamos a tener un campo eléctrico. Estas partículas se atraen entre ellas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando la carga acumulada sea lo suficientemente grande, esto va a buscar unirse a través de un rayo, ¿sí? Uno o varios rayos que van a viajar a través del aire, ¿sí? Entonces, ¿qué es en definitiva un rayo? Digamos, la transmisión de esta carga que está en la nube hacia la Tierra, de manera de equilibrar esta diferencia de carga. Que se forma, bueno, como les decía, por fenómenos que se dan adentro de la nube y lo que hacen es que la parte baja de la nube se cargue negativamente y la parte superior se cargue de manera positiva, ¿sí? Entonces esto lo que va a determinar es la caída del rayo, como otro fenómeno electrostático. También van a encontrar fenómenos electrostáticos cuando días muy secos caminan por una alfombra y después tocan alguna pieza metálica y les da un chispazo, tocan otra persona. También cuando tienen puesto algún pullover muy plástico, muy sintético y se lo sacan y también les da un chispazo, sobre todo con los pelos, ¿sí? Bueno, todo eso son fenómenos electrostáticos que se dan por acumulación de carga en un determinado lugar y cuando encuentra alguna forma de, digamos, equiparar esas cargas, se generan esos chispazos, donde por lo general lo que vemos en el chispazo es la conducción a través del aire de esas cargas. Bueno, hasta acá llegamos con lo que sería la parte de electrostática. Ahora vamos a ver la parte de electrodinámica en el siguiente video.